Haití, una crisis de 2 siglos. Haití es la primera nación latinoamericana en lograr su independencia. La República Negra más antigua del mundo y la segunda república más antigua del hemisferio occidental, solo después de Estados Unidos. La revuelta que los esclavos iniciaron en el 1791 contra sus colonizadores franceses culminó en 1804 con la Declaración de Independencia. Pero la libertad tuvo un precio. Haití fue bloqueado. Ningún país quiso reconocerlo diplomáticamente hasta que Francia, en 1825, accedió a hacerlo, pero a condición de que Haití pagara una indemnización de 150 millones de francos, unos 21.000 millones de dólares de hoy. Pero los ingresos anuales del gobierno haitiano eran apenas una décima parte de lo que exigía Francia. Entonces, Haití fue obligado a solicitar un préstamo a un banco francés. Así nació la deuda externa haitiana. Haití tuvo que pedir enormes préstamos a bancos estadounidenses, franceses y alemanes con tasas de interés enormes que sangraban su presupuesto. 125 años duró Haití pagando a Francia, hasta 1947. Pero Francia no fue el único país que saqueó la economía de Haití. En 1915, centenares de marines yanquis desembarcaron en Puerto Príncipe para defender los intereses estadounidenses. Estados Unidos tomó control de las aduanas, los bancos y del Tesoro Nacional, que vació para pagar las deudas a las empresas estadounidenses. En 1922, Estados Unidos obligó a Haití a tomar préstamos de Wall Street, sumiéndolo en nuevas deudas. La ocupación militar duró hasta 1943, 28 años, pero el control financiero se prolonga hasta hoy. Estados Unidos no abandonó a Haití hasta haber logrado cambiar las leyes sobre tenencia de la tierra para permitir su compra por parte de extranjeros, algo que estaba prohibido hasta entonces. Así se acentuó la influencia de las empresas norteamericanas en la economía y la política haitianas. La salida de las tropas yanquis dejó al dictador François Duvalier, como en República Dominicana habían dejado a Trujillo. Durante 29 años, la dictadura de Duvalier saqueó la economía del país y dejó un charco de sangre de 30.000 muertos y desaparecidos. Una revuelta popular obligó a exiliarse en Francia en 1986 al heredero Jean-Claude Duvalier. Tras varios golpes de Estado, Haití eligió democráticamente en 1990 a Jean-Bertrand Aristide, antiguo sacerdote católico de gran apoyo popular. Su mandato duró apenas 7 meses. Las reformas que inició no cayeron bien en Washington y fue derrocado y exiliado por otro golpe militar. Aristide pudo regresar a Haití en 1994
gracias a otra intervención estadounidense, y entonces disolvió el ejército. 2 años después, René Préval ganó las elecciones y sucedió a Aristide. Este último fue reelecto en noviembre del 2000 y de nuevo derrocado en 2004, año en que la ONU envió una misión de paz a Haití que permaneció 13 años en el país. Préval volvió a ganar en 2006 y pudo finalizar su mandato de 5 años. Un terrible terremoto en 2010 devastó gran parte del país y agravó los problemas políticos, económicos y sociales de Haití. Tras un fraude electoral patrocinado por Estados Unidos y Europa, Michel Martelly accedió a la presidencia y en el 2016 el empresario Jovenel Moïse ganó las elecciones. Su mandato estuvo marcado por protestas a menudo violentas y el 7 de julio de 2021 Jovenel Moïse fue asesinado a tiros por un grupo de mercenarios colombianos. Aún no se sabe quién ordenó el magnicidio. Su muerte dejó un vacío de poder y a Haití sumido en la violencia. Grupos armados privados controlan gran parte del país. Según cifras de Naciones Unidas, la violencia ha desplazado a casi 314,000 personas. Desde aquellos brutales Tonton Macoute de Duvalier en 1958, las bandas criminales no han hecho sino aumentar su presencia. Las bandas no son más que ejércitos privados al servicio de las élites haitianas que controlan el mercado, el tráfico de drogas y el contrabando. Y también sirven para justificar las intervenciones extranjeras. Las pandillas son también un importante recurso de control de las masas mediante el terror. Según la ONU, el número de muertos por la violencia de las pandillas supera los 5,000. El saqueo yanqui francés ha tenido una consecuencia clara. Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe y uno de los más empobrecidos del mundo. Mientras en América Latina y el Caribe el Producto Interno Bruto per cápita es de unos $19,269, en Haití apenas supera los $3,300 en 2022, según el Banco Mundial. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida apenas supera los 64 años. El hambre y la desnutrición han alcanzado niveles sin precedentes en Haití, según Naciones Unidas. En 2023, 3 millones de niños, la cifra más elevada jamás registrada, necesitaban ayuda humanitaria. 1 de cada 4 niños padece desnutrición crónica. Haití tiene una de las tasas de tuberculosis más altas de la región. El cólera, introducido por militares de la MINUSTAH, ha causado más de 10,000 muertos. El 1.7% de la población adulta padece de VIH-Sida, según la ONU. Cerca del 40% de la población es analfabeta, según el Banco Mundial, y solo la mitad de los niños acuden a la escuela, según UNICEF. Haití es altamente dependiente de la ayuda internacional. Se calcula que entre 2011 y 2021 el país recibió unos $13,000 millones que no han resuelto nada, pero que aumentan su dependencia internacional y desplazan al Estado como institución indispensable.
Más del 80% de los servicios públicos es controlado por ONGs, iglesias, bancos y sector privado. La pobreza y la casi desaparición del Estado han propiciado la deforestación y la degradación ambiental que empeoran los efectos de los huracanes. El Banco Mundial calcula que el 98% de sus bosques han sido talados para leña y carbón, lo que ha provocado la erosión del suelo y una tremenda escasez de agua potable. Esta erosión afecta a la agricultura y hace que Haití sea aún más vulnerable a las tormentas tropicales. El yugo que imponen Estados Unidos, Europa y las élites dominantes haitianas es, sin embargo, la peor desgracia de Haití, la razón de la ruina de su economía y de su crisis que ya dura 2 siglos. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. En Telesanto Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.